Hola, soy Paula Ortiz, la directora de Al otro lado del río y entre los árboles, y ya podéis ver nuestra entrevista en Team Up. Bueno, esto fue un encargo. Me llegó la propuesta del guión sobre esta novela. Entonces no elegí novela de Hemingway. Nunca me hubiera planteado adaptar a Hemingway por mí misma, creo. Pero sí que es cierto que cuando me llegó el guión me provocó muchas cosas, porque Hemingway es un autor que me provoca una revulsión muy fuerte interior, una especie de amor-odio enorme, porque es alguien que me fascina y al que admiro en su forma literaria, en la manera de contar la realidad, de aproximarse a la realidad y de escribir, como decía él, como un iceberg, de encontrar la frase que evocara toda la roca que hay bajo la superficie, ¿no? Todo el dolor y la grieta que hay bajo la superficie. Me parece que es uno de los grandes cronistas del siglo XX, sino el gran. Y yo lo había leído y me provocaba esta fascinación, aunque por otro lado es alguien que tiene una sensibilidad absolutamente antagónica a la mía, porque es el escritor macho, el gran macho que le gusta la caza, el boxeo, el conflicto bélico, el ejército, las mujeres, el alcohol, que no tienen absolutamente nada que ver ni con mi mundo ni con mi sensibilidad. Pero precisamente por eso creo que como narradora lo que tenemos que hacer, una de nuestras tareas es acercarnos a contar al opuesto, intentarnos adentrarnos en lo opuesto. Y desde esa dimensión opuesta, pero tan fascinante como es Hemingway, como es esa identidad masculina del centro del siglo XX, era interesante para mí como mujer con mi identidad femenina en el siglo XXI. Entonces Hemingway hay una razón contradictoria, pero muy fascinante en contarle a él, en meterme en él, en intentar bucear su conciencia, su manera de ver el mundo. Y en esta novela en particular es cierto que es una de sus últimas novelas, justo antes la anterior al Viejo y el Mar, que corresponde a un Hemingway mayor, a un Hemingway ya en declive, a un Hemingway que se desmorona, un Hemingway que en la novela se pregunta sobre sí mismo. En ese desmoronamiento se dice a sí mismo, reflexiona sobre si esa forma de vivir, tanta guerra, tanta lucha, tantas mujeres, si todas esas luchas debían ser las luchas correctas, si merecían la pena. Y aquellas preguntas también me parecen esenciales, porque somos hijos de esa generación, somos los hijos y los nietos de Cantwell y Renata. Entonces había muchos elementos ahí, y es una novela con una melancolía y una reflexión que se aleja quizá del Hemingway eléctrico y sanguíneo de París era una fiesta o de Adiós a las armas, pero que precisamente por eso sí me provocaba un espejo interesante para contar. Y luego era la Venecia de 1946. Había una serie de grandes brechas ahí sobre el gran momento tras la Segunda Guerra Mundial, arrasada por los fascismos. Hay muchos elementos de la novela que a mí me capturaban fuertemente y me siguen capturando. Pues mira, el primero en llegar fue Liev Schreiber, que entró al poco de estar yo cuando los productores propusieron quién podía ser Cantwell, quién podía ser ese trasunto de Hemingway, porque no deja de ser Hemingway. Y realmente a mí me parece que Liev era... No, ahora no puedo pensar en nadie más, no creo que haya nadie más, porque Liev Schreiber él mismo tiene la pasta y es de la estirpe del norteamericano descendiente de Hemingway, porque tiene, bueno, esa presencia física, esa corporeidad, esa masculinidad, ese gravitas en el cuerpo, en la voz. Tiene algo, tiene mucho de esa conciencia de guerrero, de luchador antifascista. Él es así. Y tiene algo también de cierta dulzura y cierta melancolía. Liev es un actor con una formación intelectual apabullante, que bueno, es una referencia también en Broadway en sus interpretaciones de Shakespeare, no solo lo que hemos visto luego en televisión o en sus papeles en el cine. Y él tenía pues todo el conocimiento y la sensibilidad para intentar un Hemingway corpóreo, con peso, pero a la vez
capaz de resquebrajarse, que no era nada fácil. Y él fue ese Hemingway y se tomó además el trabajo y su aproximación al personaje con una conciencia bestial, bestial. Y fue algo muy bonito porque en la última reescritura, la última revisión de guión la hicimos juntos y creo que, bueno, pues que tirar él desde su sensibilidad de actor tan físico, norteamericano, tan masculino, y yo tirando de la mía, que quizás es una sensibilidad más aérea, femenina, europea, de otra generación, bueno, esa tensión es lo que creo que fue muy nutritivo para la película. Javier es un maestro. Es que trabajar con Javier Aguirre Saro es saber que estás trabajando con un maestro. Tiene una sensibilidad hacia la luz que es absolutamente superdotada. Es muy fuerte. No sé cuánta gente hubiera sido capaz de hacer un blanco y negro como el blanco y negro que hay en esta película. El blanco y negro parece muy fácil, fotografiarlo, que todo queda bien en blanco y negro, pero realmente el matiz del blanco y negro es dificilísimo. Y verle fotografiar y ver cómo queda el plano ya de salida, ya, o sea, lo que habéis visto es prácticamente lo que rodó. Bueno, pues es de una sabiduría plástica muy fuerte la de Javier. Rodar en Venecia en pandemia fue algo durísimo en muchos niveles porque nos pasó de todo. Porque estábamos solos en Venecia, porque como Venecia es una ciudad turística y estaban cerrados tiendas, restaurantes, hoteles, bares. El cine era una actividad en Italia esencial que se permitía durante el confinamiento, pero realmente estábamos solos en la calle. Entonces, lo dificultó, como dificultaba todo la pandemia. Fue muy duro porque nos ocurrieron muchas cosas, porque cogimos el COVID, pasaron muchas cosas, pero también es cierto que nos regaló una Venecia única, una Venecia extraordinaria, una Venecia que no creo que volvamos a volver a vivir, donde las calles estaban vacías, esa Venecia invernal, con esa niebla, con esos pasos que retumban de los personajes que son ellos paseando por Venecia verdaderamente solos, pudiendo, bueno, pues que toda esa belleza de esos edificios, de toda esa historia del arte, de la cultura, de la belleza, de ese centro, de ese vórtex de la historia de Europa que es Venecia, pues cayera sobre nosotros con ese silencio y con ese vacío. Fue único, porque la guerra, que es el acto, como bien has dicho, más inhumano, más ilógico, más incomprensible, porque la destrucción, ¿no? Que el hombre sea un lobo para el hombre, la destrucción de nosotros mismos no tiene ningún sentido. Pero siempre, es que siempre, como diría Teresa de Ávila, en la contradicción está la ganancia. En todo momento surge la vida. En medio de la muerte surge la vida. En medio de la muerte y del dolor surge el amor. Esas contradicciones vitales se van a dar siempre. Esta es una película y una novela, como lo era Hemingway, de una manera radical, aunque se cuestionasen muchas cosas sobre las guerras. Era un gran hombre que luchó contra el fascismo con una actitud antibélica. Esta película es ante todo antibelicista. Enseña el sinsentido de la guerra y que lo único que la guerra te puede dar son esas brechas de luz que se dan, que esos encuentros imposibles que solo se puede, como les ocurre en estos dos en un momento en realidad la guerra ha finalizado, ¿no? pero de estos encuentros que te cambian la vida y que son luz, son amor, en un momento de guerra y destrucción y dolor absoluto y arrasamiento. Esas contradicciones, la novela habla de esas contradicciones y es probablemente en esos momentos extremos donde surgen estas historias, que por eso también tienen una significación y un peso específico mayor. Pues mira, la decisión del blanco y negro fue previa. O sea, es una propuesta que para mí era una condición muy importante para hacer la película, que yo les hice a los productores. Es previa a Lee Schreiber, previa a los equipos. Porque cuando yo leí la novela y leí el guión, esos diálogos de Hemingway que están intactos, que son tan esenciales, que van tan a cuchillo hacia lo humano, tienen el peso, la resonancia y la tesitura de un momento histórico, que era el de las películas del cine clásico. Yo lo que les dije es, tendríamos que intentar rodar una Casa Blanca,
porque se están dilucidando conflictos como los de Casablanca y los nombran como en Casablanca. Entonces, yo es cuando les propuse, creo que debería ser rodada en blanco y negro, creo que los personajes tenían que ser personajes clásicos, creo que el lenguaje y la cadencia de la película es clásica para que genuinamente nos haga un espejo con hoy y nos regale una experiencia diferente, debería intentar ser como una película de los años 40, porque hablan como en los años 40. Y la verdad es que les gustó la idea a los productores y sin embargo el contrapunto que se ponía era porque toda la película ocurre como en un limbo, en un momento de encrucijada vital de un personaje que empieza su vida y otro que la acaba y que se encuentra como en un limbo donde ya ha dejado de vivir porque él, su presente, se quedó atrapado en un momento, en una batalla donde su decisión mató a 800 chicos. Su decisión, esa orden, que es el título de la novela, al otro lado del río y entre los árboles, eso que él gritaba en la batalla, cruzada al otro lado del río y escondeos entre los árboles, es la orden equivocada que le provocó esas muertes en las que él se ha quedado atrapado. Y para él ese momento es más visceral, es más vívido que cualquier otro momento que viva. Y de ahí que solo esos momentos de recuerdo se hicieran en color, con una realización mucho más violenta y física y en panorámico, que la visión del personaje se abriera. Narrativamente esas son las razones por las que existe el color en la película y el resto de la película es en blanco y negro y en el formato cuadrado en los años 40, casi cuadrado.